Y ahora con mucha alegría, la alegría que se reproduce y se multiplica cada semana, estamos recibiendo a nuestra querida amiga Anabela Baldovino, que, como más temprano anunciamos, no vino sola. Hola Anabela, buen día, bienvenida. Bueno, buen día Ale, buen día a todos tus oyentes. Aquí estamos con Mauricio Bruno, historiador, que junto con Magdalena Broqueta hicieron un libro importante, es el segundo tomo, que tiene que ver con la historia de la fotografía en Uruguay. Y bueno, bienvenido Mauricio y gracias por aceptar la invitación y contarnos del libro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Contanos un poco el génesis de todo esto, ¿no? ¿Por qué arranca la idea de hacer un libro acerca de, y si tuvieras que en 2 palabras definir el libro, ¿qué dirías? Bien, el génesis de esto es, este libro es producido y editado por el Centro de Fotografía, que es donde yo trabajo y donde trabajamos todos los historiadores que escribimos este libro, y tiene un poco que ver con la intención de generar conocimiento y reflexión acerca de la fotografía en Uruguay en múltiples aspectos y sobre todo, o pensando específicamente en el pasado, que es uno de los aspectos que nos parecía a nosotros desde hace muchos años cuando empezamos a trabajar con la fotografía, que era de los que había menos información en Uruguay. O sea, no había mucha cosa escrita, no se conocía la historia de la fotografía. Nos parece importante saber qué pasó con esa fotografía para que nosotros entendamos un poco cómo usamos hoy las imágenes también. Y a partir del año, este libro es el segundo tomo de un proyecto que se inició en el año 2009 en colaboración con el Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Ahí se inició un proyecto para escribir una historia de la fotografía en Uruguay entre 1840 y 1990 que contara sobre todo cómo la gente usaba la fotografía, o sea, que contemplara diferentes formas de aproximarse y de crear y hacer circular y de consumir imágenes. El primer tomo de este libro salió en el año 2011, que abarcaba entre 1840 y 1930, y a partir del 2013 comenzamos a investigar en la historia de la fotografía entre 1930 y 1990. Bien, que era como el segundo gran capítulo, el segundo gran escalón, ¿no? Exacto. Bien. Sí, nosotros consideramos que en la década de 1920, comienzo de 1930, había como un corte o una serie de cambios que pasaban por los cambios tecnológicos que ocurrieron a nivel de... En el 20 estás hablando de los años 20, 30, a nivel de los medios de comunicación, de cómo se consumían y cómo circulaban las imágenes. También ahí es un momento bisagra en el cual el Estado comienza a producir muchas más imágenes a nivel de lo que es creación de conciencia nacional. O sea, tiene que ver un poco con el momento histórico que vivía el país. Cambia el tamaño de las cámaras, cambia mucha cosa en esa época. Exactamente, comienzan a aparecer cámaras más pequeñas que permiten que los fotógrafos hagan otro tipo de imágenes que antes no eran posibles. Claro, de hecho, qué sé yo, ahora incluso que es mucho más común que antes, ayer con Hugo Burel en el ciclo Escritores a Mano hablábamos de eso por otro asunto y por su creación literaria y su última saga que se instala en el Montevideo de los 60s y que antes se había instalado en el Montevideo de la construcción del Salvo a propósito de un caso de ribetes policiales. Pero más allá de eso, yo decía que más que nunca tengo la impresión que estamos viendo fotografías en forma cada vez más frecuentes de cuando hicimos lo que somos, ¿no? De cuando hicimos la Rambla, de cuando hicimos el estadio, de cuando se ensanchó 18... No, 18 fueron siempre igual. Quiero decir, me siguen, ¿verdad? Y claro, y coincide en buena medida con esos años, ¿no? Esos años que nos permitieron y donde además el Estado empieza a jugar un rol más marcado a los efectos de tener una historia visual de sí mismo para después poder tener un relato sobre sí mismo, ¿no? Exacto. Sí, de alguna manera, por esos años, el Estado como que toma más conciencia del poder de la imagen para extender relatos, de alguna manera. Eso ya en el siglo XIX ocurría, pero a partir de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la fotografía, por ejemplo, comienza a poder aparecer en los diarios, que antes eso no era posible, en las revistas. Entonces, la aparición de toda una industria editorial posibilita que las imágenes circulen mucho más. Y el Estado se da cuenta de alguna manera que eso es importante para lograr la extensión de una conciencia nacional en la población. Tengamos en cuenta también que estamos hablando de... Tiene que ver también con la necesidad de identidad. Exactamente, una población con un componente inmigrante muy fuerte. Claro. La gente no se sentía tan uruguayo, o era necesario hacer sentir uruguayo de alguna manera. Bueno, justamente cuando yo me refería al relato, y justamente al relato de que somos algo por sí mismos. Exactamente. Y no ya... Por eso, bueno, tenemos grandes discusiones con las personas que no son futboleras. Es el Estado el que decide, hagamos un mundial y que sea el primero del mundo y hagamos un estadio.
y conmemorándolo con los 100 años de la jura de la Constitución, no por la nada, Sí, no, claro. utilizando un elemento unificador, un elemento que hace que puede llegar a ser un sentimiento de nacionalidad. es decir, Historiadores. pone al fútbol a la misma altura que la Constitución. Esto nos separa de lo que somos de lo que es Argentina, de lo que es Brasil. Bueno, porque además el nacimiento nuestro fue peliagudo en ese sentido, fue extraño de definir, ¿no? Y acá hay una cosa sobre la cual me parece que, Anabela, me imagino que este libro en manos de ustedes y de la escuela debe ser de altísima utilidad. Porque además vos que hace tanto tiempo, ustedes, Aquelarre, insisten acerca de la ausencia que hay de leer imágenes, ¿no? Claro. Como formación, como ¿verdad? Como formación, sí, es muy importante. Es muy importante aprender, o sea, para empezar que es muy importante aprender historia siempre. O sea, ¿no? Esto es tan importante como aprender matemáticas, porque es la forma que tenemos de entender por dónde vamos y cómo caminamos. O sea, Mauricio, que es historiador, esto seguramente lo va a explicar mejor que yo. Pero sí, o sea, para nosotros es muy importante. Tampoco es casualidad que lo invitemos a venir. O sea, lo invitamos a venir porque creemos que es muy importante. Así que cuenta la importancia que tiene este libro. Exacto. Otra cosa que me gustaría acotar a esto es que incluso para mí también como historiador es importante entender y saber cómo se producen las imágenes. O sea, yo tuve una formación de historiador en la cual casi no vi imágenes, no era una cosa común, digamos, en la cual se nos estimulara o se pensara que las fotografías o cualquier tipo de imágenes podía ser útil para la historia, para entender la historia. Para poder hacer eso, pasé, digamos, trabajé en el centro de fotografía y ahí aprendí un poco, y también estudié fotografía en varios lugares, entre ellos en la escuela, para entender un poco la cabeza de cómo se producen las imágenes. Y eso tiene que ver con esto que hablamos de la lectura de las imágenes. O sea, nosotros estamos acostumbrados a consumir imágenes todo el tiempo, pero en general no tenemos un conocimiento específico para entender cómo se producen, quiénes las producen, por qué las producen, cómo las componen, o claro, digamos, en qué medida la forma en la cual se componen o la forma en la cual esas imágenes circulan relacionadas a otro tipo de relatos, a textos, sí, a palabras a orales, a otras imágenes que no sean fotografías, como eso implica toda la transmisión de un mensaje. Claro. Y la intención de este libro es un poco esa, ¿no? O sea, pensar, que sirva como gancho también para pensar cómo todos estos problemas que tienen que ver con la lectura de las imágenes también afectaron al pasado. O sea, la forma en la cual el Uruguay se fue construyendo y la forma en la cual las personas fueron utilizando las imágenes tenía que ver también con esta intención de convencer, de expresar, de comunicar, de manipular de alguna manera, y ahí las imágenes jugaron un rol muy importante. Al punto tal que hay dos... Quiero contarle a la gente que acabamos de abrir el libro. Sí, así, Literalmente. Lo acabamos de abrir. Sí. Por lo tanto, acerca de los contenidos, no vos, Mauricio, pero Anabela y yo, lo único que tenemos ahora es entusiasmo y curiosidad, ¿no? Que no es poco. ¿Qué te parece? Es por donde se empieza. No, y además me pasa a mí la certeza de, ¿cómo se necesitaba esto? ¿Viste? Cuando lo tenés en la mano, ¿qué hemos hecho hasta ahora que no lo teníamos antes, no? Bueno, pero... no lloremos sobre la leche derramada, y en todo caso quedémonos contentos porque tenemos en la mano este material. Si bien vos sos uno de los coordinadores, ¿verdad? Exacto. También sos autor de algunos de los espacios de investigación. Y a mí me gustaría que por lo menos 2 pastillitas me dijeras acerca de 2 asuntos que a mí me parecen de importancia clave para entendernos a nosotros. Y uno tiene que ver con el capítulo 3, entre la información y el entretenimiento, fotografía y medios de comunicación en la sociedad de masas, ¿verdad? Que creo que es clave. Y el otro, mira, que tenía que ver con el relato del Estado, de los gobernantes, y mucho más cuando estos son ilegales, como ocurrió durante la dictadura. Y el capítulo 7 dice, esto es Uruguay, fotografía y propaganda durante la dictadura civil militar, ¿verdad? Me gustaría dos anuncios sobre ambos capítulos. Sobre el primero, tiene que ver un poco con esto que hablábamos recién, del cambio fuerte que hay a nivel de producción de relatos por la renovación de los medios de comunicación en los años 20 y 30. O sea, la aparición de las revistas ilustradas, que ya existían de antes, pero las revistas ilustradas en los años 30 tienen como la posibilidad de imprimirse de formas novedosas, que hace que puedan incluir muchas más imágenes, que hagan diseños atractivos. La difusión del cine también, que facilita la divulgación de otro tipo de imágenes. Bueno, la radio también en otro Claro, nivel. Claro.
posibilita que todo este tipo queremos que la imagen se transforme en un elemento clave para que la gente se informe de qué pasa a su alrededor y en el mundo, y también para que se generen medios de entretenimiento. O sea, la inclusión de la fotografía en este tipo de productos estaba medio camino entre esas dos cosas. Por un lado informaba, pero por otro lado entretenía, ¿no? Como que ese doble rol que a veces nosotros destacamos que pasa hoy día, decimos, se ha perdido una información pura y dura y todo está mezclado con el entretenimiento y es todo como... Bueno, eso también existía en ese momento. O sea, las revistas buscaban que la gente entendiera un poco, pero también buscaban engancharlo por medio de ficciones, por medio de ilustraciones, por medio de imágenes que le parecieran interesantes. Y ahí... la imagen como gancho, además. La imagen como gancho, la imagen como ficción también, claro. La imagen como parte de relatos en los cuales la propia ficción también se transforma en la base para pensar la realidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la crónica policial que hay, sobre todo en los años 30. Sí. Es muy interesante ver cómo los periodistas en general entienden lo que está sucediendo a nivel de homicidios, de secuestros, de crímenes, a partir de los elementos que ellos fueron forjándose consumiendo películas de cine, por ejemplo. El cine de gángster influye mucho en la forma en la cual ellos entienden la realidad de lo que está ocurriendo. Ajá. Y las fotos que producen están muy vinculadas al intento de mostrar un Uruguay gangsteril, si se quiere, ¿no? ¿Qué? Criminales famosos, mafiosos, toda esa estética, digamos, que está muy relacionada con el cine, aparece en la fotografía y en lo que la gente consume para informarse. Todo eso está muy mezclado. Y con respecto al otro capítulo que hablabas, al capítulo que tiene que ver con la producción de propaganda durante la dictadura, esto tiene que ver con la intención de estudiar cómo la dictadura buscó refundar el relato de la nación uruguaya y cómo a partir de lo que, digamos, los militares gobernantes y los civiles también que los acompañaban entendían como una crisis moral que había ocurrido en los años 60, como un desgaste de las relaciones entre los uruguayos, como una especie de tocar fondo a nivel social, moral, económico, buscaron refundar un nuevo relato y mostrar un Uruguay feliz, un Uruguay supuestamente alegre, contento, progresista, y cómo ese progreso... Luminoso, ¿no? Luminoso, mucha luz había, me acuerdo. Niños que viven felices en sus escuelas, y era familias. Lo que hacían en los cines, ¿no? Lo que pasaban antes de que empezara la película. Los informativos de cine que los producía la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, que era una oficina creada en la Presidencia de la República para transmitir este mensaje supuestamente optimista sobre ese Uruguay que se estaba construyendo en la dictadura. Y cómo además se producían imágenes negativas sobre los enemigos políticos, ¿no? Las imágenes sobre la subversión, sobre sujetos que eran deshumanizados, sobre todo a partir de las imágenes, y cómo esa producción de imágenes también servía para legitimar la represión política que ocurría paralelamente, ¿no? Sí, recuerdo que se insistía mucho en unas fotografías que mostraban la fachada de la universidad totalmente empapelada, rayada, con consignas y grafitis, y al lado de esas fotografías que estaban en blanco y negro y eran menos nítidas, mostraban la fachada de cómo en aquellos años se lucía la universidad. Impoluta, blanca, sí, por supuesto, ¿no? Como en toda dictadura. Exacto. No con esto quiero decir que funcionando las instituciones y la democracia no pueden estar las cosas bien, desde ya, ¿no? Sí, claro. Pero quiero decir, generando esa oposición por el lado, incluso, ¿por qué no?, de lo estético, ¿no? Sí. Generando ambiente pretendiendo generar ambiente favorable también por esas cosas. Generar consenso con respecto al régimen, ¿no? Claro, convencer a la población de que es necesario que este gobierno siga, que es necesario que este gobierno se mantenga, que este gobierno sea el que ha hecho las cosas bien. Y también es otra cosa que es interesante puntualizar con respecto a eso, es que este tipo de campañas de comunicación que ocurrían en dictadura ocurrían paralelamente en otros países de la región. O sea, había como una gran coordinación en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, sobre el tipo de mensaje que se buscaba transmitir sobre la realidad. E incluso algunos de los productos concretos que producían... Es tan increíble que parecían hechos por lo mismo. Eran los mismos. O sea, los mismos. Sí, claro. Bueno, sí, justamente cuando se hablaba de una conspiración internacional de la que... debíamos defendernos, después se comportó también como un plan internacional acerca de qué cosas decir, a quiénes y cuándo, ¿no? En todo caso, también, para poner las cosas en su sitio, digamos, los estados en general y los gobiernos en particular, ni que hablar también los legítimos, tratan de generar un relato, y un relato bueno acerca de lo que hacen y han hecho, ¿no? Exacto. Pero lo mismo hacen los padres con sus hijos y los vecinos con sus vecinos. Es una característica del ser humano generar. Y los varones cuando quieren conseguir novias y las novias cuando quieren conseguir novios. No, bueno, no varones. No sé.
Cuando uno quiere conseguir cuando quiere conseguir a alguien, cuando quiere gustarle a alguien, ahí va, ¿verdad? exactamente. Eso es como, lucen también como un gesto humano. Y siempre, y desde hace un tiempo ya ha necesitado la imagen, a lo mejor hasta desde siempre, ¿no? Pintando la cueva de Altamira o haciéndose retratar por el pintor de turno, ¿no? Y bueno, sí, eso era parte también. O sea, la pintura cumplió ese rol. Exacto, bueno, y claramente. Y con la fotografía pasa, por ejemplo, si uno piensa, otro de los capítulos de este libro está dedicado a la fotografía social y familiar, claro, ¿no? Cómo las familias fueron incorporando las imágenes. Ay, vos sabés que si pensamos cuáles son las imágenes que tenemos nosotros de nuestro pasado. Son todas maravillosas, son todas lindas. Hasta que llegó, me parece, y a lo mejor esto motivará del 90 para acá, un otro probable punto de quiebre, no me animo a usar esos términos tan drásticos, pero tiene que ver cuando la fotografía nos empieza a acompañar casi en una proporción minuto a minuto, donde ya no hay tiempo para prepararse para la foto, porque en realidad la foto, ¿no? Que es lo que con los teléfonos primero y después con la difusión de eso a través de las redes, que es lo que vemos habitualmente, si bien uno... Es un tema interesante ese, pero en lo personal, por lo que observo, más que por lo que realmente me he puesto a estudiar, para eso que se pongan los historiadores, ¿no? Porque podemos hablar de historia más reciente, sí, exacto, más reciente. O sea, yo creo que sigue siendo, ¿no? Una muestra de lo que es, en términos generales, la felicidad, salvo el reportaje gráfico, ¿no? Que se dedica a una parte, o sea, más difícil de la vida de los seres humanos, del mundo, de la sociedad. Pero creo que el resto de la fotografía familiar sigue siendo, aunque sea con la selfie, del momento feliz. Yo creo que hay el cambio que ocurre para mí con este uso nuevo de los teléfonos como cámaras de fotos, tiene que ver con que quizá la fotografía tradicionalmente cumplía una función de preservar una memoria, es decir, yo saco esta foto para que en algún momento verla y acordarme de que esto sucedió. Y hoy creo que la fotografía se usa más para probar que uno existe, que uno está aquí, que uno está saco vivo. Este momento para que veas que estoy. Y esa fotografía probablemente a los 10 segundos, capaz que nadie más la ve nunca, porque la compartí igual a los 10 minutos. ¿No? Sería imposible además que... No es su función, como la función de la fotografía hoy es más probar una realidad que existe, un estoy aquí, un estoy haciendo esto, que conservar algo para el futuro. Exacto. Y también tiene que ver, eso está directamente relacionado con la conservación de las fotografías. Para terminar, ¿en qué medida, si bien... Es decir, antes no teníamos imágenes que después las tuviésemos por el avance tecnológico y la mar en coche, no significa que se viese todo, ¿no? Quiero decir, yo recuerdo hace mucho tiempo en un estudio que hice en la Flaxo, uno de los profesores, un gran arquitecto experto en patrimonio, nos llevó creo que era Lanús, Luján, donde está la Virgen, y nos mostró, por un grupo de arquitectos armados, un lugar que en general cuando uno visita los museos no conoce, y era cómo vivían los que no han generado relato acerca, porque cuando vamos a los museos y vemos los muebles de época, la vajilla de época, los vestidos de época, los documentos de época, los libros de época, lo que estamos viendo es todo eso de la época, de unos poquitos, que además eran los más ricos, los más poderosos y los que generaban el discurso, el relato de cómo es la cosa y cómo debe ser. De los otros en general no sabemos nada, ¿no? Y la imagen, ¿qué garantía nos da para decir, juego, veo esto y lo conozco todo? Exacto. Bueno. Yo creo que lo que ocurre con la imagen es que por un lado tiene algo muy similar a lo que vos hablás de los museos, ¿no? O sea, durante gran parte de la historia de la fotografía, pocas personas eran las que podían acceder a producir imágenes. Al comienzo de la historia de la fotografía, en la década de 1840, cuando se inventó el daguerrotipo, en Uruguay hacerse un daguerrotipo, que es el primer procedimiento fotográfico, valía lo mismo que comprar un terreno de 400 metros cuadrados. O sea, ese era el valor que tenía un daguerrotipo. Entonces, imagínate la poca gente que podía acceder. Luego, la tecnología de alguna manera fue democratizando, entre comillas, el uso, porque se fue abaratando la fotografía y más gente podía acceder a una cámara. Pero yo creo que podemos decir que a partir de los últimos 5 años, cuando todo el mundo tiene una cámara en el celular, es recién el momento en el cual podemos decir que el 99% de la población puede hacer una fotografía. A eso me refería hoy con el antes y el después, ¿verdad? Exacto. Que definitivamente ahora
aún el menos, igual tiene la posibilidad de retratarse. Eso es así. También, por otro lado, la fotografía tiene una característica, es que es un medio de producción de imágenes en el cual la persona que la está produciendo no controla todo lo que va a suceder en la imagen, ¿no? O sea, yo saco una foto de algo, quiero sacarte una foto a vos, pero van a salir cosas al fondo, por ejemplo, que yo capaz que no quería que se quedaran grabadas en la imagen, pero es inevitable que aparezcan. Entonces, cuando uno como historiador mira las imágenes, también tiene que ver esos segundos planos que aparecen en las fotografías, que a veces no tienen que ver con la intención de quien la produjo o de quien la creó. Y ahí es como una de las formas que tenemos a veces para acceder a esas historias o esos relatos de las personas que no tenían otra forma de producir imágenes. A veces pasa, por ejemplo, que uno encuentra un reportaje de la década de 1930 que quería mostrar el Estado llevando la cultura al interior y mostrando cómo no sé, aparecían láminas de próceres y clases para niños. Y uno lo que puede ver ahí capaz que es a los niños descalzos en invierno, completamente desabrigados, que no era una intención mostrar eso, probablemente. Pero eso sí nos permite acceder a una dimensión de esa realidad que quizás no aparece en otros elementos, pero bueno, podemos saber la pobreza que había ahí, las dificultades que había para acceder a determinados medios de confort. Esas cosas a veces aparecen en las imágenes y es bueno siempre como mirarlas de estos puntos de vista, ¿no? Claro. De por qué se quiso hacer, pero también qué cosas aparecen en la imagen que no se quisieron que fueran conservadas. Leerlas. Exacto. Claro, aprender a leerla. Anabela, este libro desde hoy mismo ya va a estar en la biblioteca, en la ¿no? biblioteca, sí. Denme por lo menos 2 días para ojearlo. Hay una cosa hasta el lunes. El lunes vamos a ir a la biblioteca. Hay una cosa importante que se va a presentar esta noche. Bien. Así que vamos a decir eso, ¿no? Exacto, se presenta esta noche en el Museo Histórico Nacional, la Casa de Giró, que es en Cerrito 586 a las 19:30. Vamos a estar presentándolo, va a estar a la venta, vamos a hablar a algunos de los coordinadores y a algunos historiadores sobre el libro, y bueno, el que quiera ir está invitado. Buenísimo, buenísimo. Siento que es una buenísima noticia. ¿Va a estar en el circuito comercial a la venta el libro? El libro se va a vender por ahora solamente en el Centro de Fotografía. Allí en 18 de julio. Es en 18 de julio 885, entre pero antes hoy y lo van a convención. vender. Pero hoy lo vamos a vender en la Sí, presentación. claro. Bueno, así que nos vamos al Bazar Mitre. Exactamente. A comprar el libro. Y si no, a partir del lunes. En la biblioteca de la escuela, que es abierta, como todos saben, a todo público. Y además, allí podés obtener información acerca de los talleres, cursos, seminarios. Sí, y además pueden entrar a la biblioteca con un cafecito. Cafecito hay, lo que no pueden es ensuciar un libro. Ahí está, bien. Y además vemos la muestra, ¿no? Y además ven, si la exposición que si van esta semana, sí, porque para la próxima ya cambia, sí. Bueno, muchas gracias, Anabela, como siempre, y bueno, muchas gracias, Mauricio, y mucho éxito con Fotografía en Uruguay, Historias y Usos Sociales, tomo 2, 1930-1990. En algún momento se vendrá el 3, ¿no? Y capaz que en algunos años, no todavía. Bien, señores, estamos poniendo la mañana no lo dijimos, pero el objeto libro es precioso, ¿no? Es precioso. Es hermoso libro. Ya volvemos con La Mañana en Camino.